Cuando hay que ponerse la chaquetilla de gestor, ¿qué clave fundamental darías a los emprendedores de la sala? Y igual para ti, María José. ¿Qué Bueno, herramienta, qué aprendizaje, por ejemplo? Bueno, yo creo que al final lo haría fundamentalmente en los 6 puntos que he comentado, que son los que a mí me han ayudado, que me han funcionado. Al final tú tienes que dar el ejemplo de lo que te ha funcionado a ti. Es fundamental que tengas seguridad en ti misma, es fundamental que sepas transmitir a tu equipo a dónde quieres llegar, es fundamental la ilusión. O sea, creo que con los puntos que yo he comentado, si los llevamos a cabo, podemos llegar a gestionar muy bien nuestro establecimiento y podemos llegar a donde he dicho yo, a la meta, ¿no? Porque al final todos buscamos una meta, aunque a mí la meta siempre me gusta empujarla un poquito. Yo creo que el que llega a la meta ha dejado de vivir o de tener ilusiones. Yo siempre me marco una meta y cuando estoy acercando, me la voy empujando, porque siempre hay que avanzar. Siempre hay que ir más lejos. Siempre hay alguien que viene por detrás y está corriendo y te puede adelantar. Y por carácter, yo soy de las personas que no me gusta que me alcancen. Me gusta siempre andar de las primeras. Entonces, bueno, yo este es el consejo que daría porque a mí me ha funcionado. Tú hablabas de gestión y yo creo que también hay que gestionar. O sea, nosotros vamos mucho con el corazón y hay que ir con la cabeza. Y la cabeza te hace reflexionar, pero hay que saber de números. Lo he comentado antes. De nada te sirve ser muy buen cocinero y llevarlo todo muy bien, que lo hacemos, pero el beneficio, o sea, al final la gente está mirando la cuenta, ¿no? Y me ha pasado últimamente con mi Monastrell, el último, donde he ido con el corazón, no he ido con la cabeza, me he metido en una inversión muy grande, innecesaria, porque yo ya estaba bien situada. Yo tenía todo el pescado vendido, estaba bien, y de repente me meto en otra aventura con 60 años, o 59 que tenía cuando lo abrí. Y realmente me ha costado, porque seguía yendo con la ilusión, y hay que hacer cuentas. Entonces el primer año fue de ilusión, de poner toda la carne en el asador y de decir, hala, venga, aquí estamos, un establecimiento precioso, parking en la puerta, vistas al mar. Pues resulta que no. O sea que yo estoy en el club de regatas y parece que esté en los Arenales del Sol o más lejos. A la gente le ha resultado como que esa zona, en Alicante se mueve la gente en 3 calles. Pues Monastrell está lejísimos. Y me ha costado 3 años, o sea, llevamos 2, y es este año cuando realmente Monastrell está saliendo adelante económicamente. Porque sí, siempre viene gente, pero tiene que venir mucha gente y tienen que pasar muchas cosas para yo pagar todos los gastos que tengo. O sea, pago un alquiler muy grande al puerto, tengo que amortizar una obra de más de 1 millón de euros y el primer año me di porque realmente no estaba mesurando bien mis ingresos. Pensaba que íbamos a ser los reyes del mambo porque habíamos mejorado, era mucho mejor restaurante, mucha mejor ubicación, todo era mejor para mí, pero la percepción de la gente no fue esa. O sea, la gente asustada, que es lo que han puesto ahí, una estrella Michelin, o sea, un pequeño rechazo al nuevo establecimiento. Hay muchísima gente de Alicante que no ha visitado el Monastrell, o sea, viene puro gente de fuera. O sea, recibo todos los días extranjeros y gente de España, del resto de España y de pueblos y de la provincia. Pero a la gente de Alicante le cuesta entrar en mi restaurante. Luego, los números me han llevado a ver que si tengo menos ingresos tengo que tener menos gastos y este año estamos en el año más bueno, o sea, en el año que ya no nos va, el de la consolidación. Porque a pesar de llevar 21 años, he empezado un restaurante nuevo y he vuelto a picar piedra. Y a mí eso me mola, ¿eh? O sea, a mí me gusta porque los retos me van, pero que no, si no estás con los pies en el suelo y haces las cuentas, el restaurante se cierra, es evidente. O sea, que hay que tener las cuentas muy claras y hay que ajustar los gastos. Yo empecé con 14 camareros y 12 en la cocina. Los sueldos te comen. O sea, hay que equilibrar que la materia prima y los sueldos no sean nunca por encima del 70%, porque entonces estás condenado al fracaso. Y la verdad que la mayoría de gente actúa como yo. Espero que en el futuro, y gracias a estas conferencias o a la posibilidad que hay ahora de aprender, las reglas del juego son esas. No te puedes pasar y los ingresos
Los gastos no pueden superar los ingresos, tiene que haber beneficios, porque un negocio que no es rentable está condenado al fracaso. Entonces, hay que hacer las cuentas. Yo os digo, incluso desde mi petulancia, o sea, pensar que íbamos a ir de maravilla, ha costado que el monasterio, bueno, fue el primer año el más duro, el segundo tal, pero este año vamos muy bien. ¿Por qué? Porque hemos hecho las cuentas. Ingresamos tanto, gastamos tanto, y no puede pasar de tanto. Pues estas clavijas que hemos puesto harán que el negocio sea viable y que lo veáis crecer y que vengáis a verme. No sé si del público hay alguna pregunta. Bueno, lo primero, muchas gracias por haber compartido vuestros inicios y la pregunta venía precisamente por ahí. Hace 25 años os caracterizáis por tener mucha fuerza, pero hace 25 años, siendo mujeres, fue un reto un poco mayor el hecho de estar luchando para salir en un mundo que a lo mejor estaba más dirigido por hombres en la cocina. Bueno, sin lugar a dudas, yo siempre digo que soy afortunada, porque yo nunca me he encontrado con trabas por parte de los hombres. En este caso, os he dicho que mi plantilla era de una mujer y de 6 hombres cuando yo me puse la chaquetilla. Y cuando yo bajé y entré, a mí me dieron un aplauso. Es decir, eran hombres. La mayoría de ellos habían estado en escuelas de cocina, tenían currículums de haber estado en muchos establecimientos, o sea, eran cocineros hechos y derechos. Sin embargo, cuando entré a la cocina me dieron un aplauso. Es decir, yo creo que si tú sabes marcarte y demostrar que eres capaz de llegar y capaz de hacer, la gente te respeta, sea hombre o sea mujer. Sí que es verdad que cuando nos movemos, y esto creo que le pasa también a María José, cuando nos movemos en los mundos que nos movemos, echamos de menos mujeres. Echamos de menos. Yo siempre hago al mismo llamamiento. Necesitamos más mujeres punteras, más mujeres a nuestro lado, más mujeres valientes, pero creo que somos nosotras las que tenemos que ir abriéndonos el camino, abriéndonos el hueco y poniéndonos en la posición que debemos y que nos merecemos estar. Pero depende, y fíjate, y pienso que depende mucho de nosotros, ¿eh? Yo no me he encontrado, yo no sé María José, pero yo no me he encontrado con ningún obstáculo. Es que para mí no ha sido nunca, o sea, ni me he planteado que era una mujer o que no lo era. Yo quería hacer un objetivo y, como tú has dicho, si lo quieres, lo consigues. Y es después cuando te das cuenta, después de haberlo conseguido, que realmente estás en sitios y dices, joder, aquí no hay ningún hombre. Pero para nosotras, yo creo que ni para ti ni para mí ha sido un problema. Creo que nuestros maridos tienen bastante culpa, porque dicen que detrás de un hombre siempre hay una mujer, y detrás de una mujer muchas veces hay también hombres que nos apoyan y que nos dan esa confianza que muchas mujeres no tienen y que yo siempre la he tenido. Yo he sido una valiente desde que me conozco, pero siempre he estado también bien apoyada. Sí. O sea, mi marido siempre me ha dicho, tú vales, tú no sé qué, él me ha tirado al ruedo y me ha dado muchísima confianza el que él confiara mucho en mí, pero yo no me he sentido nunca mujer, o sea, nunca lo he discriminado. Y es ahora cuando más nos lo hacemos, porque nos lo preguntan, ¿no? Sí, bueno, es la pregunta del millón siempre. ¿Por qué no hay tantas mujeres en la cocina cuando la mujer, desde que existe el ser humano, la mujer cocinaba y el hombre cazaba, ¿no? Entonces, el por qué no hay mujeres relevantes. Porque mujeres hay muchísimas, hay millones de mujeres en todas las cocinas. Hoy en día yo en mi casa el 50% son mujeres. Es decir, las escuelas de cocina, lo hemos visto antes con las estadísticas del básquet, o sea, las mujeres están muy presentes en las escuelas, están muy presentes en las cocinas, pero sí que es verdad que llegar, no llegan tantas. Y yo creo que es fundamental lo que ha dicho María José, que es tu pareja. Es decir, si mi marido, en vez de ser un compañero de viaje que tiene las mismas ilusiones que yo, que comparte las mismas cosas que yo, que las metas son las mismas, fuese un médico, por ejemplo, sin lugar a duda, involuntariamente me frenaría. ¿Por qué? Porque son horarios diferentes, porque esta profesión es una profesión que tienes que dedicarle muchísimas horas. Entonces, casi todas las mujeres que han llegado son porque sus maridos normalmente comparten y entonces es como una fuerza doble, ¿no? Y entonces llegan. Entonces,
es mucho más fácil para nosotras haber llegado donde hemos llegado por ellos. Pero fíjate que en el caso de los hombres también tienen mujeres detrás. O sea, Arzac ha tenido a su mujer siempre detrás, Joan Roca siempre ha tenido a su mujer detrás, Martín Berasategui ha tenido a su mujer detrás. No recuerdo ningún cocinero que no tenga la mujer o en la sala o detrás y delante. O sea, los hombres han crecido con el apoyo de las mujeres, sin mencionar el caso de Paco Gandía. O sea, Josefa, nunca, ¿por qué no se llama Josefa el restaurante? El restaurante se llama Paco Gandía y Josefa está ahí. Josefa es la que está, Josefa es la que cocina. Es una cuestión de ir aclarando las cosas e ir posicionando las cosas como son. Pero las mujeres estamos y somos. Y es cuestión de que nos vayamos poniendo en situación, pero pobres hombres. O sea, realmente la mujer va fuerte, a pesar de la mochila que llevamos todas con la familia, con los hijos, porque es bastante difícil ser madres y llevar la familia, porque generalmente el peso cae sobre la mujer, y llevar una vida profesional. Pero bueno, nosotras lo hemos conseguido porque lo hicimos todo muy jovencitas. También hemos tenido muchas ayudas. Yo concretamente, gracias a mi madre, que la he tenido muy cerquita de mí, mis hijos dicen que tienen 2 mamás, su abuela y yo. O sea, de hecho, cuando llega el Día de la Madre hacían 2 regalos. Pues sí. Es decir, cuando tienes que, en esta profesión tienes que tener ayuda. O sea, no vamos a negarlo ni vamos a obviarlo. O sea, son muchísimas las horas, los niños hay que recogerlos del colegio, la mitad de veces te cogen mitad del pase y necesitas o bien una persona de confianza o alguien de tu familia o algo, porque como dice María José, si los niños tienen un problema, por muy cerca que tengas al marido, siempre la madre, o sea, te sale eso de madre, parece que seas única, exclusiva y que los niños son tuyos, ¿no? Cada vez esto se está limando más, cada vez afortunadamente se están, como yo digo, dividiendo un poco más esa responsabilidad de los hijos, ¿no? Yo ya veo a la gente joven que cada vez lo divide más, ¿no? Esto ayuda mucho a la mujer, sobre todo a la mujer en este trabajo, ¿eh? Bueno, a mí me ha sorprendido, acabo de hacer un evento en Madrid que ponía en valor a la mujer y me llevaron a mí precisamente como muestra, ¿no?, de la mujer en la cocina, la mujer en la gastronomía. Y entonces en esa cena se ha debatido bastante y había gente, científicos y gente importante con la que tuve el gusto luego de poder hablar. Y para mi sorpresa, quizá España y Portugal son 2 países. El primero es Portugal, donde la igualdad del hombre y la mujer es más patente. A pesar de que el nivel es más bajo, las mujeres y los hombres en Portugal llegan a los mismos objetivos en número 1 de Europa, por encima de países nórdicos, por encima de Alemania. Alemania es terrible para las mujeres. Alemania, Francia, Italia. Estamos en una zona, y el levante español también es privilegiado, pero sí que hay que reconocer, por tu pregunta, que en el resto de Europa y en el mundo en general la mujer tiene muchos problemas. Sí. Es que nosotras no los hemos vivido porque no los hemos tenido. Pero no significa que no los haya. Pero los hay, ¿eh? Sí, los y hay. Me sorprende que en Alemania o en Suiza, donde también he estado hace poco, siendo visitante de la fábrica de Nespresso, que ha visitado la fábrica y se han hecho 200 chefs Nespresso, del que solo 10 son mujeres. Esa es la realidad. O sea, el mundo sí que sigue gobernado por mujeres. Nosotras vivimos en una parcelita irreal y extraordinaria, que ni en el resto de España es igual, pero en el resto de Europa están años luz, ¿eh? Sí. Años luz. Sí, ¿cuántas cocineras conoces en Alemania? Muy pocas. Ninguna. O sea, es que no hay. Bueno. Así que, mujeres, ánimo, porque todavía tenemos mucho trabajo por hacer.